Les voy presentando a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Rafael Salín. Él es médico cirujano y psiquiatra con más de 40 años de experiencia. Se graduó como médico cirujano y partero en el Instituto Politécnico Nacional y completó su especialización en psiquiatría en la UNAM, además de obtener una maestría y doctorado en ciencias médicas. Su carrera ha estado enfocada en la investigación de la neurofisiología del sueño y su relación con los trastornos psiquiátricos, habiendo realizado estancias académicas en prestigiosas universidades como la de Harvard y San Diego, California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado más de 167 artículos científicos, 50 libros y varios capítulos en diferentes publicaciones. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Medicina de la UNAM y coordina investigaciones en áreas clave como la psicofarmacología, los trastornos del sueño y la diversidad sexogenérica. Su enfoque científico y clínico busca ofrecer una atención integral y personalizada a sus pacientes. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Sí, buenos días a todos. Con el permiso del presidium, es muy difícil venir para acá. Yo era residente de medicina interna acá y ya se me había olvidado. Bueno, había metro, me venía en el metro. Bueno, agradezco al doctor Jesús la invitación, de manera chusca, cuando el doctor David Casanovich me invitaba al Hospital General a ser tutor de los diferentes doctorandos, ¿verdad? Pues él andaba por ahí haciendo su doctorado y sus compañeros le decían Barbarian. Y entonces cuando me llama le digo, Jesús Barbarian. Sí, perdón, pero es que yo no te conocía tus apellidos. Bueno, el tema que me tocó es motivo para un curso de un año para los especialistas en psiquiatría y salud mental. Entonces yo voy a tratar de resumirlo, ¿verdad? Para fines de este simposio, ¿no? Bueno, básicamente los neurólogos y los psiquiatras tenemos una serie de medicamentos, ¿verdad? Que están ustedes viendo ahí. Este es nuestro armamentario farmacológico. Obviamente hay otro tipo de estrategias aparte de la farmacológica, pero el motivo de la plática tiene que ver con las bases neurobioquímicas, ¿no? ¿Qué hacemos con estos medicamentos? ¿Qué modificamos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se modifica es la sinapsis, en teoría, pero este es el modelo, digamos, antidiluviano de lo que haga una sinapsis. Es un modelo muy terapéutico, muy terapéutico para mis residentes, para que me entiendan bien. Hay una membrana presináptica, una postsináptica, y bueno, hay toda una serie de mecanismos en los cuales se va a fabricar dentro del sistema nervioso el neurotransmisor. Es una condición que se propone, no necesariamente que sea fabricado dentro del sistema nervioso. Y bueno, estas serían de las sinapsis muy puntuales, ¿no? Así, en donde llega el potencial de acción, como ustedes saben, se aproximan las vesículas sinápticas, ¿verdad? a la hendidura, se libera, se cuantificaba la cantidad y había un quantum. En el caso de la acetilcolina era de 10.000 moléculas. Esto ha quedado obsoleto porque hay otro tipo de transmisiones que ahorita vamos a ver, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ya no es únicamente unidireccional, sino ahora sabemos que existe comunicación bidireccional, ¿no? Es decir, tanto la neurona presináptica como la postsináptica están en un diálogo constante y habitualmente los neurotransmisores tradicionales, que eran moléculas pequeñas, ahora bueno, hay más pequeñas como los gases, ¿no? Como los científicos, y hay otras que son neuropéptidos, como los neuropéptidos de crecimiento neural. Todos estos están contribuyendo a lo que yo podría llamar la homeostasis de una sinapsis. O sea, la gente que no tenemos trastornos psiquiátricos evidentes, tenemos una homeostasis en estos sistemas, ¿no? Ahora se sabe que no hay así nada más los cuantos que se liberan directamente de la pre a la post, sino que hay también el sistema de flujo de neurotransmisores que van a actuar en otras neuronas y neuroglia que están vecinos. Eso es importante comentarlo porque
era como muy didáctico decir que había una pre y una post y tal, pero realmente el sistema nervioso es interactuante y muy dinámico en ese sentido, ¿no? Entonces, esto del volumen, de la liberación volumétrica se empezó a vislumbrar con el GABA, y básicamente los neurotransmisores de aminoácidos son más abundantes que los neurotransmisores como la acetilcolina, la serotonina. Lo que ocurrió que fue los primeros con los que se fabricaron teorías bioquímicas para explicar las enfermedades psiquiátricas. Y entonces, pues uno pensaba que nada más había esos neurotransmisores, ¿no? Y realmente aquí vemos que, por ejemplo, la dopamina, ¿verdad?, tiene una liberación volumétrica que va a afectar sobre todo los receptores presinápticos, somatodendríticos, que están básicamente en las dendritas, y estos son muy importantes en la farmacología porque son los que están regulando mecanismos de liberación a nivel genómico, ¿no? Aquí está también lo mismo de los neurotransmisores, de los receptores en las dendritas, ¿verdad?, y la liberación volumétrica de las catecolaminas. Bueno, cuando empezamos a estudiar, se empezó a estudiar esto de los neurotransmisores, era importante saber dónde estaban, dónde se localizaban. Y obviamente los modelos preclínicos en animales de laboratorio nos dieron mucha luz en ese sentido, y existen, ¿verdad?, como en el caso de la acetilcolina, núcleos, hay señalador, se mueve algo aquí. Sí, esta cosa, estos núcleos, el lateral dorsal tegmental y el pedúnculo pontino tegmental, o sea, están en el tegmento mesencefálico. Bueno, son un ejemplo de neurotransmisor relevante para mantenernos despiertos y intervienen en los circuitos que permiten el inicio de sueño de movimientos oculares rápidos, ¿no? Pero hay otras funciones, ¿no? La acetilcolina no nada más es un compuesto nuclear, no está nada más acumulado en ciertas áreas del cerebro, sino también están células dispersas, por ejemplo, en el sistema simpático y en el parasimpático, ¿no? Eso nos lo enseñaron desde que veíamos farmacología en kindergarten, ¿no? O sea, había las sinapsis parasimpáticas que tenían tanto la neurona preganglionar como la postganglionar, que eran colinérgicas, mientras que las simpáticas, la postsináptica, era noradrenérgica. Bueno, y otro de los neurotransmisores también importante es la histamina, ¿no? Esta también es un neurotransmisor que se localiza básicamente en la parte posterior del hipotálamo. Y fue muy importante precisamente en una pandemia que hubo en el siglo XX, la gripe española, porque producían encefalitis y los que sobrevivían de la encefalitis desarrollaban un estado latérgico de von Economo, que fue quien lo describió, y esto significaba que esta zona estaba vinculada al mantenernos despiertos. Pero el estar despierto no es un estado tónico, sino oscilamos, ¿no? A lo mejor algunos están teniendo una banda isoeléctrica en lo que están escribiendo. Bueno, la histamina, todos los que hemos tomado alguna vez antihistamínicos, sabemos que es precisamente algo que nos mantiene despiertos, pero fíjense todas las proyecciones que tiene, y básicamente tiene proyecciones hacia sistemas que están vinculados al mantenimiento del despierto. Y también puso de relieve que no nada más son las neuronas las que están participando en la homeostasis de la sinapsis, sino que también la glía. De hecho, hay 10 veces más glía que neuronas. Entonces, ahora sí, la parte silenciosa del cerebro, como llaman algunos investigadores, ha empezado a cobrar cierto relieve. Las catecolaminas, como les decía anteriormente, fueron el centro por mucho tiempo de la fisiopatología de las enfermedades, básicamente depresión y ansiedad, ¿verdad? Fíjense que es curioso que todas se van sintetizando en una cadena, y la diferencia de una neurona colinérgica, dopaminérgica, va a ser la existencia de la enzima que va a descarboxilar o hidroxilar, etcétera,
Y esto fue muy interesante, ¿verdad? Aquí en México, por ejemplo, para poder hacer estos trasplantes que se hicieron en este sitio en alguna época donde las células del sistema cromafín de las suprarrenales se colocaban en el estriado, ¿verdad? Y en teoría estas empezaban a hablar dopaminérgico, ¿no? Porque era lo que hablaban en la vecindad. Pero básicamente son células que están involucradas en una función muy importante, tan importante como el dolor. ¿Sí? Juan sin miedo no hubiera evolucionado. ¿Sí? Entonces, tener ansiedad es normal. Tener mucha ansiedad ya no es tanto. Tener mucha ansiedad, como le pasa aquí al pobre Peanuts, pues es incapacitante. Es una de las principales causas de insomnio, ¿sí? El exceso de ansiedad. Y dentro de los otros neurotransmisores que también son interesantes está la adenosina, porque la adenosina es un neurotransmisor sin sinapsis. ¿Sí? Esta proviene del ATP, y ATP hay en todos lados, donde haya mitocondrias. Y entonces, bueno, pues básicamente la farmacología de la adenosina es importante por esta función. También hay sinapsis, pero no necesariamente. Y nuevamente para la gente que trabajamos en neurofisiología del sueño, pues eso fue muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque conectó la actividad cerebral con la necesidad de descanso. ¿Sí? Así les digo a mis alumnos en broma. Los invito a usar su cerebro para que se cansen y puedan dormir bien. ¿Por qué? Pues porque se quema el ATP forma adenosina, la adenosina se acumula o sensibiliza los receptores del núcleo ventral lateral perióptico del hipotálamo anterior, que es uno de los mecanismos, hay varios, es uno de los mecanismos de inicio del sueño, ¿no? Entonces, vean, aquí hay muchos neurotransmisores, pero básicamente, como les decía hace rato, los neurotransmisores importantes por número son los derivados de aminoácidos excitatorios. Digo, de aminoácidos. Hay excitatorios o inhibitorios. Ahora, aclaro, los excitatorios o inhibitorios va a depender del receptor. ¿Sí? El receptor es el twitch, porque en muchos insectos, ¿verdad? El GABA es un aminoácido excitador. Bien. Entonces, aquí me hicieron una broma, pero bueno. ¿Por qué esta parte del GABA? ¿No? El GABA se fabrica a partir de un cortocircuito del ciclo de Krebs. Es decir, no perdemos energía por usar GABA. ¿Sí? Entonces, hay un cortocircuito en el cual, igual es con el ácido glutámico, ¿verdad? También hay un cortocircuito, aquí están los receptores. Algo que empezó a ser relevante para entonces era que los receptores, sobre todo de este tipo, receptores ionotróficos, de cinco moléculas, tenían varios sitios de unión. Y los sitios de unión tenían propiedades alostéricas sobre el conjunto de moléculas de los receptores. Quiere decir, por ejemplo, ustedes saben que el alosterismo de la hemoglobina, ¿verdad? Es positivo, mayor cantidad de oxígeno pues más capta, ¿no? Si no sería terrible, ¿no? Yo también soy internista, por si no lo saben. ¿Cómo se llama? Y vean la cantidad de sitios de unión. Entonces, bueno, es un neurotransmisor inhibitorio. ¿Por qué? Porque permite la entrada de cloro. El cloro es un anión, de tal manera que queda el exterior hiperpolarizado, ¿sí? Pero hay algunas sustancias como la picrotoxina, que es convulsivante, ¿sí? Las primeras terapias electroconvulsivas se hicieron con un compuesto que se llamaba cardiazol, el pentilentretrazol. El problema con el cardiazol es que no te quedaba amnesia y nomás te dejabas dar uno, porque soy esquizofrénico, no tonto. Bueno, dentro de los otros aminoácidos, ¿verdad? Pues está importantísimo el ácido glutámico, que les enseño a mis alumnos que es la base. Esto es uno de los receptores más interesantes, el NMDA junto con el AMPA. ¿Por qué? Pues porque juntos permiten que aprendamos, y que aprendamos a través de un fenómeno que se llama potenciación a largo plazo. Repetir cosas de una manera tal nos va creando facilitación neuronal debido a que aumenta el número de receptores AMPA, aumenta la cantidad de calcio intracelular, etc., ¿no? Y vienen otras cosas, que son los neuropéptidos. Los neuropéptidos en la década de los 70
fueron el boom en neurociencias, ¿no? Porque Simon Snyder, un psiquiatra del National Institute of Mental Health, tenía Tunic. Ellos fueron los que encontraron los receptores a péptidos opioides y dijeron, bueno, ¿qué hacen aquí los receptores? Debe de haber opioides endógenos. Y empezaron a buscarlos. Y yo siempre les platico a estos alumnos, que es muy chistoso. Hay una universidad en Aberdeen, Escocia, que es como la UNAM. Tienen un repco, se va la luz. Dice un letrerito, si se va la luz, por favor, avisar para que nunca les avisan. Y entonces llegó John Hughes, ¿verdad?, que tenía sus muestras ahí. Y obviamente si se descongelan, se desnaturalizan los péptidos. Y entonces ahora cuando hacía su bioensayo con ácido intestinal, sí encontraba respuesta. Y es que había encontrado los péptidos chiquitos que se llaman encefalinas, ¿no? Entonces, esto siempre lo platico porque es la historia de David contra Goliat, ¿no? Estos cuates le ganaron a Salomon Snyder, aunque Salomon Snyder después descubrió las beta-encefalinas, las beta-endorfinas, que siguieron siendo igual de adictivas que todos los opioides. Lo que pasa es que es más difícil sintetizar esto que ir al bajo mundo a conseguir drogas, ¿no? Bueno, entonces empezaron luego a ver que había, cuando empezaron a aumentar el tipo de técnicas de tinción, empezaron a ver neuronas que tenían varios neurotransmisores, porque había un dogma, ¿no? Una neurona, un neurotransmisor, ¿no? Digo, América para los americanos, más o menos, por ahí, ¿no? Pero no, resultaba que había neuronas que hablaban varios idiomas y tenían receptores para otros neurotransmisores. Y esto es interesante, por ejemplo, en el caso de las glándulas salivales, ¿no? Tenemos que son inervadas por el péptido intestinal vasoactivo. ¿Qué hace? Esto aumenta el flujo de sangre a estas glándulas. ¿Y qué hace la acetilcolina? Contrae el músculo liso de los acinis y de esta manera podemos salivar o podemos lagrimear o lo que sea, ¿no? Entonces, esto fue un concepto muy interesante, es un concepto muy interesante de la coliberación, ¿verdad? Y viene otro concepto también muy interesante que fue descubierto por los endocrinólogos con la insulina. Toda la cascada de segundos mensajeros, sí. Hay la interacción del receptores a nivel de la membrana celular, tuvieron que fabricarse porque la membrana celular es un sitio semipermeable, ¿no? Entonces hay receptores metabotróficos, como el que ustedes están viendo, y ionotróficos, o sea, que permiten el paso de iones. Pero cualquiera de los dos lo que hacen es que crean una cascada de eventos a nivel subcelular, ¿sí? Activan segundos mensajeros o enzimas que fabrican a los segundos mensajeros, a su vez va a activar a fosfodiesterasas, se va haciendo toda una señal intracelular, y aquí se las pongo en un sistema de Cartoon Network para que no haya problemas, como ahora me dicen, es que no le entiendo para lo de la votación porque son muchos. Digo, no manches. Bueno, eso es otra cosa. Entonces aquí, ¿verdad? El primer mensajero es el neurotransmisor, el receptor. Está además aquí bonita la ilustración, porque vean las fosfodiesterasas, ¿no? Tienen sus flechitas. Y van y activan a los cuartos y quintos. Entonces, ¿esta a dónde va? Pues al núcleo. O sea, va a modificar el funcionamiento alterado de la sinapsis a través de la fabricación de receptores, de hormonas, etcétera, que están siendo regulados, ¿verdad? De esta manera complejamente, ¿no? Pero no solo eso, sino que además factores ambientales, ¿verdad? Sabemos ahora que pueden modificar todo este sistema mediante esta cosa que es la epigenética, ¿no? Es decir, eventos durante la vida, ¿no? Estrés, etc. Uso de drogas, sobre todo estimulantes del sistema nervioso, puede modificar la lectura. O sea, esto es interesante. Esto es un nucleosoma, ¿no? Son nucleótidos que están envueltos en DNA. Esto es una figura como de Walt Disney, pero así están en cristalografía, ¿no? Digo, no estoy tan diferente, ¿no? Realmente uno le gusta más que aparezcan así, ¿no? Pero en fin, estos carretes son muy interesantes. Ustedes no sé si sepan que había carretes de estos, porque ya son muy jóvenes, pero mi abuelita tenía de eso. Y entonces, ¿qué hacen? Se abren
y se abre el DNA. Y entonces vienen los transcriptores, los lectores, los borradores, etc. Es un tipo de información que se está generando para adaptarse al medio ambiente. Si yo voy a Machu Picchu y me voy una semana, híjole, los campamentos para climatización, ¿no? Eso era, ¿no? Irte a ciertos sitios para aumentar tu volumen pulmonar. Ahora ya no se puede, ¿eh? Ahora es parte de... Porque campamentos de glóbulos rojos. Y entonces los ciclistas descubrieron, ¿verdad?, que ahora te puedes poner eritropoyetina y es más barato. Qué tramposos somos, ¿verdad? Y bueno, ahora, ¿cómo se descompone una sinapsis? Es algo que a mí siempre me ha interesado, ¿no? O sea, yo como tengo mis niveles, yo no estoy deprimido ni tampoco maníaco. Estoy muy contento de estar con ustedes. Pero ¿cómo se descompone? Bueno, pues se descompone si tengo una vulnerabilidad genética, ¿sí? Se sabe que hay un grupo de gente que tienen vulnerabilidades para trastorno bipolar, para alcoholismo, etc. No necesariamente quiere decir que esto es infancia es destino, como algunos psicoanalistas dicen dramáticamente, no. Luego, eventos perinatales, exposición de la madre a ciertos factores, ¿no? Eventos postnatales, y obviamente también hay otras cosas como los eventos autoinmunes, ¿no? Sabemos de muchas enfermedades. ¿Se acuerdan de la Corea de Sydenham? El mal de San Vito. Pues resulta que los estreptococos levantan, estafilococos, ¿no?, levantan anticuerpos contra estas pobres neurocitas, el estrés en la infancia, muerte de los... O sea, sí hay factores, pero de ese nivel, que hacen el abandono, que hacen que sí cambie mucho la dinámica del funcionamiento sináptico, el uso de sustancias, sobre todo en la adolescencia, ¿sí? Y finalmente, para el tema del envejecimiento y las comorbilidades asociadas a esto. Todo lo que les he mencionado explica la latencia del efecto terapéutico. O sea, hay que explicarle al paciente que uno no se toma un medicamento como un antidepresivo y ya al día siguiente ya puede bailar la jota, como decían, ¿no? Solo uso, eso es con la ketamina, pero la ketamina se emplea únicamente en ciertas condiciones con riesgo suicida. El tiempo prolongado, ya, se me acabó. ¿Cuánto tiempo? Ya, 5 minutos. Vamos a verla todos. Entonces, el tiempo prolongado, porque la gente, mire, ya me acabé una cajita, doctor. Bien, todos. Tengo también pacientes en terapia de resignación hormonal, ¿no? Y entonces llegan, sobre todo, o sea, ahí he aprendido con ellas, con las chicas transexuales, que tener senos es como tener INE, es equivalente. Y entonces llegan y me dicen, doctor, llevo ya 480 tabletas y no me han crecido. Y le digo, ¿cuántas cajitas son? Son 40 tabletas por cajita. No llevas ni 2 meses, oye. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Que uno le explique al paciente. Es decir, tengo un paciente con hipertensión, bueno, le duele mucho su cabeza. Hombre, tómate paracetamol, pero tómate tus antihipertensivos. Digo, ya esta cosa de que las enfermedades son formas de expiación de los pecados, y no existe, ¿eh? Entonces yo a mis pacientes que no pueden dormir, que tienen insomnio por ansiedad, hombre, tómate Zolpidem, un tiempo limitado, pero tómate el antidepresivo, ese que te va a quitar el problema de insomnio, ¿sí? Entonces la industria farmacéutica es otra de las cosas, ¿no? Ellos validan sus medicamentos por la respuesta. La respuesta es, si yo tengo una escala de Hamilton para depresión de 40 ítems, digo, de 22 ítems, tengo, no sé, 40, y el paciente baja 20, y hace respuesta, pero está muy jodido todavía, ¿no? Y entonces la OMS dijo, no, es válido a lo mejor para sus fines de lanzamiento de medicamentos, pero no es válido para salud pública. Para salud pública necesitamos la remisión, y hay también criterios para la remisión, y además el tiempo de remisión. ¿Por qué? Porque si no hemos compuesto la sinapsis. Y lo peor de todo es que se acostumbra a la gente. Oiga, desde cuando estoy deprimido, desde que nací, no se llama Apgar. Y eso no se contabiliza.
tienden a sobredimensionar, ¿no? El insomnio. No duermen toda la noche. De veras. ¿Cuánto tiempo llevas? Como 3 meses. ¿Sabes cuál es el récord Guinness? 11 días. Vamos a la notaría. Que tu esposa vale. No es cierto, sí duerme. O sea, tienen un problema que se llama percepción alterada del estado de sueño. Duermen superficialmente. Bueno, entonces, los efectos secundarios, bueno, sí, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. ¿Sí? Aquel investigador que diga que es un medicamento está cuchareando. El agua tiene efectos secundarios. Pregúntenle a los pacientes que toman éxtasis. Se desamuela el centro regulador de la ósmosis hipotalámica. Bien. Entonces, el conocer la farmacocinética de los medicamentos y su farmacodinámica nos va a permitir la buena utilización de estos, ¿verdad? Y les pongo el caso de la mirtazapina, porque es un caso en el cual ustedes, todos estos piquitos que tienen, son sitios de acción y sitios de efectos secundarios. Uno muy frecuente es somnolencia. Bueno, es que este no es un antidepresivo. Es un medicamento que es inductor de sueño de ondas lentas. Y en sueños de ondas lentas es cuando uno descansa, cuando uno carga gasolina, glucosa, como le quieran llamar, en el cerebro, ¿no? Entonces ya cuando uno le explica, hay que explicarle eso a los pacientes. Decirles, sí puedes googlear, pero me preguntas a mí antes de que tú cambies, ¿no? Entonces, la polifarmacia, el gran problema con la polifarmacia cuando se automedican o no es con control adecuado, es que algunos de los medicamentos modifican las vidas medias de otros. Les pongo el ejemplo de la fluoxetina, que aumenta la vida media, por ejemplo, de anticoagulantes, ¿no? O de otro tipo de medicamentos antiepilépticos. Afortunadamente, ¿verdad? Ya vivimos en el era de la tecnología y ya hay sistemas que por lo menos nos permiten decir, oye, la están regando. En Inglaterra existen en los expedientes clínicos y finalmente, digo, no es propaganda, pero estos son los 2 tomos que les acabo de resumir el día de hoy. Gracias. Tarde, pero sí.